versículo 4, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Antes de comenzar, hermano, yo quiero que me mire para acá. La pastora Daisy pues ya no está acá en este momento. Ya partió ella de acá de Honduras, pero ella se fue muy satisfecha, muy alegre por ver el pueblo afirmado, un pueblo unido y un pueblo que se deleita en la presencia de Dios. Amén. Así que quería decirles eso. La pastora Daisy se fue muy alegre de este lugar porque mira un pueblo sano, un pueblo que está perseverando. Amén. Y me dijo, hermano Willy, ese pueblo tiene hambre de Dios y ese pueblo es el pueblo que Dios ha levantado para estas comunidades. Amén. Así que dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, Señor de señores. Si es tan amable, acompañarme en lo que es Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Sea honrado el Padre, sea honrado el Hijo, sea honrado el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Lo voy a repetir. Ni mi palabra, dice Pablo, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Repita conmigo lo último: sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. En esta tarde vamos a hablar de lo que es el avivamiento. Como iglesia, todos los que estamos aquí estamos siendo afirmados, porque yo más que nadie sé que acá el pueblo, la mayoría del pueblo que estamos aquí, ya hemos sido afirmados. ¿Sabe por qué lo digo? Porque la mayoría estamos permaneciendo en medio de cualquier batalla, en medio de cualquier adversidad. Y si estamos permaneciendo en medio de la batalla, en medio de la adversidad, es señal que este pueblo ya está afirmado. Pero ahora falta algo muy importante. Yo siempre he dicho que para hacer una construcción se necesitan bases sólidas, porque sobre esas bases viene el peso de aquello grande que viene. ¿Cuántos me entienden? Y Dios ha estado observando a Templo Familiar Cristiano. Dios ha estado observando los ministerios. Dios ha estado observando aún al mismo pastor. Dios lo ha estado haciendo y nos ha ido afirmando. La palabra nos ha estado yendo afirmando. Las experiencias que hemos estado pasando en nuestras vidas personales han estado forjando paciencia, esperanza y fe. ¿A cuánto les ha pasado? Dios lo ha estado haciendo. Y llegó el momento de hablar algo muy importante para la iglesia, que es el avivamiento. Porque una iglesia sin avivamiento no es iglesia. Dígale al de al lado: una iglesia sin avivamiento no es iglesia. Porque la iglesia de Jesucristo es conocida en la Biblia y por el reino de las tinieblas por ser una iglesia que tiene avivamiento. En pocas palabras, tenemos que ser formados, pero también tiene que haber un avivamiento. Tenemos que conocer la palabra, pero también tiene que haber un avivamiento. Tengo que tener ministerio, pero a la vez, con todo en mi ministerio tiene que tener un avivamiento. ¿Cuántos me entienden? Somos una iglesia que está acá. Probablemente estamos acá pocos en este momento, pero la iglesia tiene que entrar en un avivamiento. Y yo le doy gracias a Dios, porque yo nunca he llevado prisa en las multitudes, porque yo sé que si no se afirma un pueblo, de nada sirve que una iglesia se llene de 2,000 personas si ese pueblo que va ahí no está afirmado. ¿Cuánto me entienden? Pero si hay un momento, y yo creo que este es el momento correcto, de que la iglesia sepa, todos los que estamos acá, los que hemos estado perseverando en esta fe, los que hemos estado firmes, debemos de conocer en esta tarde lo que es el avivamiento para Templo Familiar Cristiano. ¿Por qué se lo digo? Porque aquí nosotros podemos ver
que Pablo dijo algo muy importante, que cuando él llegaba a las iglesias, él no llegaba con palabras de persuasión, sino que él llegaba con el Espíritu y llegaba con poder. ¿Cuántos me entienden? Y yo le voy a decir algo, de alguna manera nosotros hemos tenido vislumbres de avivamiento en esta casa. Los hemos tenido, vislumbres, soplos, lo hemos visto. Pero yo quiero un avivamiento. Yo no sé cuántos quieren un avivamiento en esta casa, porque el avivamiento va a asegurar que no es que hayan vislumbre, sino que se vea de continuo poder y milagro y Espíritu Santo en la casa manifestada. Yo no quiero que digan: la reunión del domingo estuvo buena, pero la del domingo anterior no estuvo tan buena. No, hermano, yo quiero de que la iglesia diga: estamos en un avivamiento, porque en cada reunión se mueve el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando, los profetas están levantando, hay palabras de revelación. ¿Cuántos me entienden? Entonces, como iglesia tenemos que entrar a lo que es un avivamiento. Y yo soy el más interesado como pastor. Mira, hermano, yo he percibido en la iglesia que si hay moveres de sanidad, si hay moveres de profecía, si hay moveres de revelación, pero la iglesia necesita entrar de lleno a lo que es el avivamiento, donde el pastor predica con sabiduría de Dios, pero el Espíritu de Dios está hablando. Donde el pastor está predicando sabiduría de Dios, pero el poder de Dios se está moviendo en lo que la gente esté en la silla. ¿Cuánto me entienden? Estamos hablando de alguien que cuando Dios lo usa, se está moviendo en la atmósfera espiritual. Las sanidades están dando, el poder se está moviendo y el pueblo no puede estar quieto a través de la unción. ¿Cuánto me entienden? Hermanos, cuando el avivamiento viene, las horas pasan y uno no las siente en la reunión. Entre más le predican, más lo absorbe la revelación a uno. Entre más la presencia siente uno no se quiere ir de aquel lugar, porque uno sabe que está en un avivamiento. ¿Cuánto me entienden? Y la iglesia debe de saber que el avivamiento es muy importante. Y yo quiero que la iglesia, usted y yo, conozcamos qué tan importante es. Este versículo yo lo estaba leyendo un día que fui con mi amada esposa al seguro. A ella la atendieron, yo le dije: te voy a esperar afuera. Y yo me encontré con este versículo que decía: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Y eso es lo que quiero yo, hermano. Yo no quiero que me digan que yo predico bonito. Yo quiero que digan: acá se mueve el poder de Dios, acá se mueve el Espíritu Santo. Eso es lo que yo quiero que digan, que acá hay poder y que acá hay Espíritu Santo manifestado. Porque si yo persuado con sabiduría humana, probablemente yo estorbe a un mover del Espíritu Santo. ¿Cuánto me entienden? Y si yo predico como un hombre normal, yo lo que estoy provocando es un adormecimiento en la iglesia en vez de un avivamiento. Algo que me llamó la atención de Jesús es que Él decía: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y es algo que yo le pido a Dios cada vez que predico acá: Señor, cuando yo predique, que la palabra lleve espíritu y el pueblo la pueda percibir. Que la palabra lleve vida y el pueblo la pueda percibir. ¿Cuántos la han percibido? Cuando una palabra lleva espíritu y lleva vida, tú das un amén, gloria a Dios, gloria a Dios, porque tú sientes que lleva espíritu y lleva vida esa palabra. Pero cuando yo leí este versículo, me encuentro con un Pablo que él no quería convencer. Mire, ve, solo con esto, Pablo no quería convencer de que siguieran a Cristo a puro lenguaje humano, a pura humana sabiduría. No. Pablo, yo creo que fue que hizo como Moisés, que Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Por eso Pablo dijo: si voy para Éfeso, no voy a ir con sabiduría humana, voy a ir con poder y el Espíritu de Dios. ¿Cuántos me entienden? Si nosotros vamos a salir a evangelizar
o si nosotros, nuestra familia va a tener un encuentro con nosotros, que tenga un encuentro con el poder de Dios y el Espíritu de Dios que cargamos cada uno de nosotros. Amén. Le voy a decir qué tan importante es esto, hermano. Porque si nosotros está el Espíritu de Dios y está el poder de Dios, es seguro que nuestra familia se va a sentir atraída a Dios. Se lo voy a repetir. Es seguro que si nuestra familia percibe el Espíritu de Dios en nosotros y percibe el poder, es seguro que nuestra familia se va a sentir atraída a Dios. Entonces hay que ver por qué nuestra familia no se siente atraída. Porque probablemente sí le hablamos de Dios, pero nuestra familia no siente que cargamos el poder, no lo siente todavía. No hay, o sea, ¿a qué me refiero? A que su familia diga: ahorita que entraste sentí algo diferente, ahorita que entraste sentí una gran paz en la casa, ahorita que oraste por mí se me fue la enfermedad. A eso me refiero, a gente que cuando entra el poder de Dios se sienta. ¿Cuánto me entienden? Pero no es que entran ellos, entra el poder, entra el Espíritu. Por eso me gustó. Y yo espero que Templo Familiar Cristiano, mi demanda como pastor con este versículo es no persuadirlos a ustedes con palabra humana, sino con el poder y el Espíritu Santo en esta iglesia. Amén. Porque al final, si aquí se mueve el poder, mire, si se mueve la sabiduría humana del hermano Willy, es seguro que usted va a estar acá, pero después se va. Pero si esta iglesia es regida por poder y Espíritu Santo, la iglesia no se va, porque la iglesia sabe que hay una fuente abierta y sabe que ese es el lugar donde está la respuesta a todos los problemas. ¿Cuántos me entienden? Entonces yo quiero que la iglesia sepa acerca del avivamiento. ¿Y por qué es necesario el avivamiento? Yo quiero que usted sepa, primeramente como iglesia, avivamiento. No vaya a confundir las cosas con solo me congrego. Porque acá hay que congregarse y hay que entrar en el avivamiento. ¿Cuánto me entienden? Cuando yo vine a esta iglesia, yo no solamente vine a congregarme, yo oí hablar del Espíritu Santo, yo oí hablar de la palabra revelada, yo oí hablar cómo Dios usaba a los hombres y las mujeres de Dios. Yo lo oí hablar y yo decía: yo quiero de aquello. Yo no quiero ser un cristiano natural, quiero ser un cristiano sobrenatural en esta casa. ¿Cuántos me entienden? Y mira, hermano, ¿por qué? Yo no sabía que dentro de las iglesias hay dos tipos de cristianos. El típico cristiano que solo se congrega, pero no anhela el avivamiento. Y el cristiano que se congrega y conforme le hablan de estos misterios, quiere más, tiene más hambre de aquello. ¿Cuánto me entienden? Y recuerde que al que ¿cómo se llama? Al que pida, Dios le va a dar. Yo quiero que sepamos como iglesia por qué es necesario que este avivamiento lo tengamos. Porque el avivamiento lo hemos confundido. Y un avivamiento de Dios agarra más que un corito de alabaré, alabaré. Un avivamiento agarra más que tu persona. Un avivamiento agarra más que una enfermedad. Un avivamiento agarra más que una finanza dañada. ¿Cuántos me entienden? Y de repente, hermano, nosotros nos podemos estar perdiendo de la verdadera herencia que es para la iglesia. Yo siempre he dicho, congregarse, adorar a Dios, tener un ministerio es algo lindo. Predicar la palabra es algo lindo. Pero esto tiene que ir conectado con un avivamiento. Porque yo puedo predicar y no tener avivamiento. Yo puedo danzar y no estar conectado al avivamiento. Yo puedo ser un diácono o una intercesora,
pero no estar en avivamiento. Yo puedo estar en el ministerio de alabanza y no estar conectado al avivamiento. Por eso es que usted mira gente cristiana que hace cosas, pero no se le siente el avivamiento de Dios en aquello. Aunque hable de Dios, aunque haga lo que haga, pero no se siente el avivamiento en aquello. Lo que ahí está sonando es un címbalo resonante, pero no un hombre o una mujer con avivamiento. ¿Sabe usted que a mí me pasó? Que hubieron veces de que de repente yo vine acá o trajeron hombres de Dios y yo solamente era un diácono. Y tal vez a mí me ponían aquí de pie. Y cuando de repente traían a un pastor, a una pastora de otros países, y cuando ese pastor, yo estaba ahí, y cuando ese pastor pasaba, la gloria de Dios con esta casa, y yo estaba acá, cuando ese hombre pasaba, yo sentía los vientos del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre estaba en avivamiento. Ese hombre no era cualquier hombre, era un hombre conectado al avivamiento del Señor. Y Templo Familiar Cristiano tiene que estar conectado al avivamiento, no solamente a la reunión, sino al avivamiento. Hermano, el avivamiento asegura que realmente la iglesia experimente la libertad del Espíritu cuando viene acá. El avivamiento lo necesita el ministerio de alabanza para que ellos sientan libertad cuando ellos están adorando en este lugar. El avivamiento lo necesita el ministerio de danza para que ellos dancen con libertad y no se sientan obligados. El avivamiento lo necesitan todos los ministerios. El avivamiento lo necesita la iglesia para que realmente nos estemos disfrutando esto que estamos haciendo en esta casa. ¿Cuántos me entienden? Ahora miren, Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. ¿Por qué es importante el avivamiento? Porque miramos que el arca de Jehová, según este versículo, estaba en la casa de Obed-Edom Geteo. ¿Cuántos meses estuvo el arca del pacto en la casa de Obed-Edom? ¿Y qué hizo en 3 meses esta arca del pacto? Bendijo Jehová a Obed-Edom. ¿Y qué más hizo? A toda. Y cuando dice a toda su casa, ¿a qué se refiere? Porque dice, bendijo Jehová a Obed-Edom. O sea, primero lo bendijo a él. Cuando Obed-Edom tuvo 3 meses el arca del pacto en su casa, lo que provocó es primeramente bendecirlo a él nada más. Pero después dice, y toda su casa. ¿Y quién es toda su casa? Sus finanzas, su esposo, su esposa, sus hijos. Pueden haber cristianos que sean cristianos, pero por no buscar el avivamiento, son cristianos, pero sin el arca del pacto dentro de la casa. ¿Qué cree usted que puede pasar día a día en esta casa si acá hay un avivamiento continuo? ¿En cuántos meses hizo cosas extraordinarias en la casa de Obed-Edom el arca del pacto? ¿En cuántos meses? ¿Ya se dio cuenta de lo que puede provocar un avivamiento en poco tiempo? Es que yo quiero que vea eso. Lo que nosotros nos tardamos años, un avivamiento lo puede provocar en poco tiempo. Es que yo quiero que vea esto. Obed-Edom tuvo 3 meses el arca del pacto y en 3 meses hubieron cosas extraordinarias en la vida de él. Mira, hermano, usted y yo somos cristianos, pero seamos sinceros, nosotros necesitamos ser bendecidos en las áreas que nosotros sabemos. Yo estoy acá como cristiano, como hermano suyo de la fe. Yo adoro a Dios, yo sirvo, yo soy pastor, pero yo necesito unas bendiciones que solo yo conozco. ¿Cuánto me entiende? Pues esas bendiciones, Obed-Edom necesitaba bendiciones personales. Y cuando el arca del pacto fue introducida, en 3 meses Dios bendijo a este hombre.
Hermano, llevo 10 años en Templo Familiar Cristiano y créame, yo no he sido bendecido así como Obed-Edom en poco tiempo. Nos falta un avivamiento mayor. Nos falta un avivamiento mayor. Yo siempre me hacía la pregunta, y yo admiraba a esa gente de Dios que viajaba en aviones, nombres reconocidos, apóstoles, profetas de grandes renombres. Y yo decía, wow, esta gente fue escogida por Dios para esto. Claro que sí. Pero es que esta gente está en avivamiento, hermano. Pero el avivamiento no le cayó en un paracaídas. Hubo un sacrificio, hubo una entrega total. Se rompieron los moldes para entrar al lugar principal donde está la mera Shekinah de la presencia de Dios. ¿Cuánto me entienden? Yo no sé si usted y yo estamos conformes con lo que estamos viviendo como Templo Familiar Cristiano. Yo estoy muy alegre porque muchos de ustedes estén afirmados, pero yo sé que a nosotros nos falta una gloria mayor manifestada, un poder mayor manifestado, amén, donde digamos fuego de Dios y se sienta y comiencen a ser sanados los enfermos en magnitudes. Y yo sé que acá hay gente que es sanada, pero yo hablo de algo mayor. Yo en estos días anduve en unos eventos de 2 hombres de Dios que andan aquí en Honduras, y hubieron momentos donde ellos no ponían mano, solamente estaban declarando la palabra y el ministerio de alabanza ministrando, y dejaban un tiempo como de 30 minutos ellos declarando palabra, diciéndole al pueblo: oremos iglesia, oremos, y empezaban a declarar. Y después de los 40 minutos los testimonios comenzaban a pasar. La gente comenzaba a dar testimonio de que el cáncer se fue, que el demonio se fue, que el que estaba ciego comenzó a ver, que el que estaba paralítico se levantó. ¿Sabe por qué? Porque ahí había avivamiento. ¿Cuánto me entienden? Y ese es el anhelo de mi corazón, que el avivamiento esté acá de tal manera de que el enfermo que venga, aunque yo sé que han sido sanados muchos, pero que los enfermos que vengan acá, que realmente inmediatamente digan: pastor, Dios me sanó en esta reunión, pastor, Dios me liberó. Eso es lo que yo anhelo. Créame, hermano, yo anhelo 2 cosas en esta casa. Yo anhelo ver que se levante alguien en silla de ruedas. Yo anhelo ver a alguien que levante sus muletas acá diciendo: Dios me sanó en esta casa. Aquí está Dios en Templo Familiar Cristiano. ¿Cuántos me entienden? Mire, hermano, yo he ido a lugares donde cada ministerio, donde está cada ministerio, se siente el poder de Dios en cada uno de esos ministerios. Y yo digo, estamos sirviendo, pero nos falta el avivamiento. Estamos firmes, pero tenemos una gran ventaja. Ya estamos firmes, ya estamos afirmados. Ahora tenemos que buscar el avivamiento. Sabiduría de Dios, poder de Dios y Espíritu Santo moviéndose. Así que, hermano, ustedes saber que el primer beneficio de que el avivamiento venga es que Dios hace milagros, porque el avivamiento provoca milagros. El avivamiento no solamente es porque el pastor lo anhela. Acuérdese que cuando esa arca del pacto, ¿cuál era la intención de Obed-Edom al tener el arca del pacto en su casa? Cuidar el arca del pacto. ¿Cuál será la intención cuando un pastor anhela que haya un avivamiento en la iglesia? Porque el pastor sabe que si hay un avivamiento, la iglesia va a ser bendecida en poco tiempo como Obed-Edom. La casa completa va a ser bendecida y tu esposo le va a servir a Dios, tu esposa le va a servir a Dios, tus hijos le van a servir a Dios si el avivamiento viene. Yo sé que si el avivamiento viene, la red de jóvenes va a crecer, el ministerio de danza va a crecer, el ministerio de alabanza va a crecer, todos vamos a crecer si acá hay un verdadero avivamiento mayor.
Nosotros estamos experimentando presencia, pero nos falta el avivamiento. No estamos mal, pero nos falta lo principal. Lo que trastorna las comunidades nos falta. ¿Quiénes son estos que andan trastornando en este lugar? Nos falta trastornadores de la comunidad a través del avivamiento. ¿Cuántos me entienden? ¿Por qué es necesario el avivamiento? Porque todo avivamiento del Espíritu Santo provoca una transformación. Escúcheme bien. Todo avivamiento provoca una transformación radical. Hechos 19:19, si me acompaña, multimedia, Hechos 19:19. Un avivamiento es necesario porque provoca una transformación, pero una transformación, mire, radical en la vida de las personas. Lea conmigo. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Le hago una pregunta. ¿Hubo ahí un avivamiento que provocó una transformación radical? Sí lo hubo. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia negra, blanca, vudú, lo que usted le quiera llamar, que trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Traducido al español, esos libros eran carísimos. Esos libros de brujería y de hechicería que andaban eran carísimos. Pero el avivamiento fue tan fuerte que valía más el Espíritu Santo que la misma brujería. ¿Cuánto me entienden? Hermano, acá hay mucha gente en estas comunidades. Acá hay mucha gente en estas comunidades que ya días usted y yo le estamos hablando. Algunos usted los conoce. Algunos suyos son amigos y beben y usted lo aconseja. Son amigos suyos y prueban droga y no quieren nada con Dios. ¿Cuánto me entienden? Mire, hermano, acá hay gente en estas comunidades que yo sé que son personas que así por así no las vamos a convencer. Necesitamos un avivamiento que haga un cambio radical en ellos. Es bonito evangelizar. Es bonito evangelizar. Pero más bonito es cuando aquel que yo evangelicé y evangelicé y evangelicé y yo mira que no llegó, pero igual, Señor, trae un avivamiento a esta comunidad, trae un avivamiento a este pasaje donde yo vivo, trae un avivamiento a este hombre que quiero que llegue, tráelo, Señor. ¿Sabe qué bonito? Porque cuando el avivamiento alcanza a esa persona, va a ser radical el cambio. Así como en ese hechicero, el avivamiento le provocó un cambio radical a él. Hay mujeres que tienen que estar orando por sus esposas por un avivamiento para la vida de él. Porque acá la escritura me está diciendo que en estos lugares llegaron los apóstoles. Y los apóstoles, le aseguro, estaban predicando como le estoy haciendo yo. Y estaba la manifestación de los milagros y las sanidades. Y yo me imagino que los brujos, los hechiceros estaban observando o probablemente hasta poniéndose en contra de lo que los apóstoles estaban haciendo. Pero el avivamiento fue tan fuerte que les hizo un cambio radical a esos brujos. Porque le voy a decir algo. Si templo familiar cristiano no entramos a un avivamiento, nosotros corremos el riesgo que un brujo entre acá y perturbe la reunión. Pero si hay avivamiento, el avivamiento lo va a trastornar a él y le va a hacer un cambio radical de brujo a hijo de Dios. ¿Cuánto me entienden? Mire, hermano, hay muchas familias de nosotros que nos van a demandar que clamemos y gimamos por un avivamiento. Esa persona de tu familia que tú anhelas que esté contigo en las cosas de Dios, esa persona
No es una simple oracioncita que tienes que hacer. Tienes que hacer un gemir hasta que paras el milagro en ese hombre y en esa mujer y en esos hijos. ¿Cuánto me entienden? Porque acá hay cosas, hermano. Yo he entendido que hay cosas que se dan en lo que adoramos a Dios, pero hay cosas que se van a dar doblando las rodillas. Y no solo un día, sino de continuo hasta que el avivamiento venga. Recuérdese lo que Jesús le dijo a los discípulos: váyanse para el aposento alto, pero no vayan a platicar, no vayan a ver Facebook, no vayan a ver WhatsApp, no vayan a ver Netflix, vayan a orar para que venga el avivamiento. Nosotros tenemos que notar algo. A los discípulos, para que viniera el Pentecostés, el avivamiento, ¿a qué los mandaron? A orar. Creo que el problema con la iglesia, como dijo un pastor en estos días, la iglesia vaga demasiado. Es muy vaga la iglesia. ¿En qué aspecto? Le voy a decir en qué aspecto. En esta semana a mí Dios me mostró dos visiones. Dos. Una me la mostró en los días que estuve aquí, entre ayer, sábado y el viernes, que anduve en ese evento de esos hombres de Dios. Y una me la mostró comenzando la semana. Y en esa semana póngame atención, porque esto tiene que ver con cosas que no dejan de que los que me están escuchando entren en un avivamiento. En una visión a mí Dios me mostró cómo los cristianos, muchos cristianos, perdían su tiempo. Y Dios me decía: por causa de eso es que no ven, no experimentan, y el evangelio es raquítico en la vida de ellos. Es que créame, hermano, si usted solamente es cristiano de salón, pero usted no es de los que clama por un don, por la presencia, por la liberación, si usted no clama y no es buscador, porque el buscador no solamente es aquí, el buscador sale de estas cuatro paredes y busca de Dios en su casa. El buscador no solamente ayuna aquí, el buscador ayuna en su casa. ¿Cuánto me entienden? Cuando no somos buscadores, nuestro evangelio es raquítico. ¿Cómo así, hermano Willy? Canto coritos, vengo a la iglesia, pero no sucede nada. Porque te falta lo segundo, que busques en lo secreto a Dios para que Dios te recompense en lo público. ¿Cuánto me entienden? En la visión, hermanos, que a mí Dios me mostraba, a mí me mostraba unas pantallas y Dios me decía: mira la primer pantalla, mira cuántos minutos se va a reproducir ese video, y mira a la persona que está en el video. Y yo miraba un video, como que mira un video de YouTube que tenía 3 minutos, 7 minutos, 15 minutos, y Dios me decía: ahora mira el video. Y Dios reproducía el video en el sueño, y en el video era un cristiano que estaba perdiendo el tiempo haciendo cosas vanas, hermano. ¿Sabe usted a qué hemos sido llamados usted y yo? Aparte de trabajar y estudiar, hemos sido llamados a la oración, a la palabra, al ayuno y a congregarnos. Esta es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no es perder el tiempo, hermano. Aquí el que estudia tiene que estudiar, tiene que conocer la palabra, tiene que orar y tiene que congregarse, porque ese es su diseño. Si es hijo de Dios, esa es nuestra naturaleza. Aquí yo no vengo porque quiero venir, es que esta es mi naturaleza, estar con el cuerpo de Jesucristo. Yo no oro porque el pastor me dice, es que mi naturaleza me dice que vele y ore. ¿Cuánto me entienden? Entonces Dios me mostraba el video, mírame, y aparecía la persona en el video, y todo lo que hacía en el video eran cosas vanas, pérdida de tiempo. Y Dios me dice: mira cuánto tiempo perdió. Y yo miraba en el video 15 minutos. Ahora mírame, y me mostraba otro video.
reproduce, y lo reproducía. Y se miraba a otra persona cristiana de esta iglesia. Mira cuánto tiempo perdió. Y aparecía ahí 45 minutos. Perdió 45 minutos en cosas que no le ayudan para nada. ¿Cuánto me entienden? Si tú no eres cristiano, pierde tu tiempo. Si tú no tienes llamado, pierde tu tiempo. Pero si tú tienes un llamado, Dios te está demandando que no estés perdiendo el tiempo en cosas vanas. Den una ofrenda de palmas. Le hago una pregunta. Templo Familiar Cristiano, ¿para qué la levantó Dios? ¿Para que solo usted y yo nos congregáramos? ¿O que al congregarnos nosotros, al afirmarnos nosotros, comencemos a orar por estas comunidades y después estas comunidades se sientan atraídas? ¿O solo nos llamó para estar nosotros acá? Nos llamó para ser formados y después nosotros salir. Así como alguien salió por nosotros, ahora nosotros vamos a salir por otra gente. Aquí estamos siendo formados, hermano. Algo muy importante de esto. La segunda visión que yo tuve, esa la tuve ayer. Esa palabra, un profeta que se llama Moisés Bel, estuvo en esos eventos que yo estuve en estos días. Y él dijo una palabra: en esta noche muchos Dios les va a dar visiones. En esta noche las tinieblas van a comenzar a retroceder y Dios va a empezar a dar visiones y sueños hoy en la noche. Amén, dije yo. Yo me acosté. Al amanecer en la madrugada, que fue como el viernes, amanecer sábado, a mí Dios me está mostrando una visión. Me está mostrando una barca. Y en esa barca estoy montado yo. Y esa barca tiene bastantes remos. Y ahí en esa barca estaban varios de mis hermanos. Y la barca estaba en una planada. Y atrás de la barca estaba el mar. Y enfrente de la barca, después de la planada, había como un guindo para abajo y después una montaña que subía. Y yo estaba en la barca con todos mis hermanos. Pero en el sueño yo notaba que estaban cambiando los aires, como que se estaba poniendo peligroso, así como cuando uno dice: qué feo se está poniendo el cielo, qué oscuro, qué tormenta la que va a caer, ¿sí o no? Pero en el sueño yo miraba que se empezaba a oscurecer todo. Pero yo sabía en el sueño que eso no era nada bueno. Y empezaba a oscurecerse, hermano. Y cuando se comenzaba a oscurecer, los hermanos que andaban conmigo en la barca no se estaban dando cuenta, porque en la barca yo percibía que toda la mayoría que estaban eran cristianos pasivos, los que estaban conmigo en esa barca. Y yo les decía: no se descuiden, comencemos a remar, comencemos a remar, comencemos a remar, porque miren cómo está trastornando el cielo. A mí no me paraban bola ellos, seguían distraídos, seguían pasivos. Y de repente, hermano, yo estaba tan inquieto porque yo decía: va a pasar algo malo y los hermanos están pasivos y no se dan cuenta. Y de repente yo volteaba a ver para atrás, y como en la parte de atrás, después de la planada, estaba el mar. ¿Sabe qué pasó? Los aires se oscurecieron y comenzaron a descender remolinos. Un remolino acá, pero en el mar, otro remolino en el mar, otro remolino en el mar y otro, así como bases. Base, y nosotros acá. Y los remolinos se fueron ampliando. Y los remolinos comenzaban a trasladarse para donde estábamos nosotros. Y yo solo le hice así. Y yo le dije: hermano, empecemos a darle, porque ya vienen. Y cuando ya venían cerca, ahí fue donde los hermanos se asustaron y comenzaron a remar. Pero ya estábamos remando en contra, ya estábamos ya más en peligro por causa de ellos que estaban dormidos. ¿Cuánto me entienden? Y yo estaba remando, y yo ya sentía los remolinos. Yo decía a mi mente: por causa de estos hermanos pasivos, estos remolinos nos pueden alcanzar. Yo estaba molesto en la barca, porque en la barca no había gente despabilada que entendía los tiempos, o la gente pasiva. En la iglesia tiene que haber gente entendida de los tiempos, hombre, que sepa que es tiempo de orar, tiempo de congregarse y que nada nos detenga. ¿Cuánto me entienden?
hermano, y yo estaba remando. ¿Y sabe cuál era el problema? Que no estábamos remando en el mar, estábamos remando en la tierra. Y usted sabe remar en la tierra, ¿va? Remando en la tierra y escarpando tierra y dándole. Y cuando pasamos la planada, caímos abajo. Pero el caer abajo no era peligro, sino que nos ayudó. Esa bajada nos ayudó. Pero los que dijeron, ay, vamos bajando, le vamos a ganar velocidad a los torbellinos. Y cuando le hago acá, en el lomo los teníamos ya. Y yo molesto, Señor, estos hermanos pasivos. Por estos hermanos pasivos me van a agarrar los remolinos a mí. Por causa de ellos me van a agarrar los remolinos. Y después le íbamos para arriba, a cuesta, a cuesta, a cuesta. Y logramos subir en la parte de arriba. Cuando llegamos a la parte de arriba, había una planada verde bien bonita. Pero cuando llegamos a la planada de arriba, se miraba tan linda aquella planada verde. Y todos salimos de la barca y comenzamos a correr porque los remolinos estaban demasiado cerca. Y yo corría en aquella planada verde y me capeaba la gente y me capeaba los remolinos. Y yo en lo que caminaba y corría, miraba como algunos remolinos agarraban a los cristianos más pasivos. Y los remolinos, escúcheme bien, cuando los remolinos se le acercaban a la gente, ya no eran remolinos, sino que de viento se convertían en tinieblas negras que cubrían a la persona y la dejaba paralizada y caía. Y yo decía, wow, al final estos no eran torbellinos, sino que era pura tiniebla. Y los hermanos corrían y los remolinos los seguían, pero de repente los hermanos no tenían fuerza y los remolinos medio estaban cerca de ellos. De remolinos se convertían en tinieblas. Y yo le voy a decir algo. Esa misma noche que predicó ese pastor, ese profeta Moisés Bell, Él predicó bajo el tema, abre la boca, iglesia. Que dice que es tiempo que la iglesia esté declarando, cambiando las atmósferas a través de la intercesión. Iglesia, abre la boca. Esta es la palabra que Dios me trajo para Honduras, dijo. Abre la boca, iglesia. Y cuando él predicó eso, hermano, cuando yo estoy teniendo esa visión en la noche, el remolino en lo que yo corría me quería alcanzar a mí. Y el remolino, cuando ya estaba cerquita de mí, ya se comenzaba a transformar de remolino a tinieblas. O sea que ya me iba a ¿qué? Ya me iba a agarrar a mí también. Y cuando se convirtió de viento a lo que es oscuridad, yo lo empezaba a sentir. Y cuando yo lo empezaba a sentir, yo decía, la sangre de Cristo tiene poder. A causa de la unción los yugos se pudren. Fuera Satanás, reprendo toda tiniebla. Y cuando yo lo hacía, se disipó toda la tiniebla que ya me estaba empezando a cubrir. En pocas palabras, a mí en el sueño me alcanzaron por mucho cristiano pasivo. Y cuando los remolinos se les acercaron a ellos, los alcanzaron y los envolvieron y los paralizaron y caían. Y en el caso mío me agarró, pero cuando yo empecé a sentir la opresión, inmediatamente en el sueño me recordé lo que dijo ese pastor en esa campaña, abre la boca, iglesia. Y en el sueño yo empecé a abrir la boca y se disiparon todas las tinieblas. ¿Cuánto me entienden? Y acá hay un problema, hermano. La iglesia no está discerniendo que las tinieblas nos quieren paralizar. Y en vez de orar, no estamos orando. ¿Cuánto me entienden? Y después, hermano, cuando yo me logré liberar, que empecé a interceder y conforme intercedía, las tinieblas se quitaban de mí. Yo después, el camino no terminaba ahí. Porque igual ellos venían arrinconando a la iglesia. Cuando yo subo arriba, hay una parte bien inclinada, era el final del tope. Y cuando yo iba subiendo, el camino era más difícil. Y yo miraba que algunos hermanos que se esforzaban, algunos los miraba corriendo y llevaban sus chofares acá. Yo decía, wow, el hermano se despertó, el movimiento que hubo lo despertó. Y yo miraba a algunos hermanos que cuando miraban esa persecución, ellos se despertaban y conmigo subían hasta arriba. ¿Cuánto me entienden? Yo les quiero decir algo, hermano. ¿Sabe lo que Dios está mostrando? Que no nos debemos de confiar. Que el reino de las tinieblas busca oprimir a la iglesia a través de enfermedades, a través de problemas emocionales, a cualquier cosa que esté pasando. Usted y yo es el momento menos indicado
para callarnos la boca. Es cuando más tenemos que estar intercediendo. Es cuando más tenemos que estar agarrando aceite y ministrarnos a nosotros mismos y ministrar a nuestra familia. Es el tiempo de rompimiento a través de la oración. ¿Cuánto me entienden? Entonces, hermano, el avivamiento disipa las tinieblas. ¿Cuánto me entienden? El avivamiento disipa las tinieblas. Y yo quería hacer mención de estos sueños, porque digo, Señor, yo no me voy a quedar con estos sueños, porque yo sé que estos sueños tú me estás mostrando que hay persecución, y tú me estás mostrando. Me alegro que Dios me lo haya mostrado, porque le voy a decir algo, hermano. Le voy a decir algo. Uno de pastor sufre porque uno quiere que los hermanos tengan el mismo sentir que uno. Usted sabe cómo sufre un pastor con los ministerios. Pastor, no voy a poder venir por esto y por esto. Pastor, no voy a poder venir por esto y por esto. Hermano Willy, mire que la hermana se resintió. Hermano Willy, mire que el hermano se resintió. Hermano Willy, mire que el hermano no está de acuerdo. Hermano Willy dice que aquellos hermanos dije que se van a ir para otra iglesia. ¿Usted se imagina cómo sufre un pastor? Porque la gente no está en el mismo sentir. Hermanos, si acá no andamos buscando ser jefe nosotros, lo que andamos buscando es servirle a Dios. Eso es lo que se busca acá, que juntos le sirvamos a Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Cuál es el problema o debilidad de todo pastor? Dejar que la gente lo cargue. Y si uno deja que la gente lo cargue, el mismo pueblo puede debilitar a un pastor. Y en el sueño yo entendí que yo iba con mis hermanos. Tal vez por los hermanos que iban en la barca, que iban pasivos, a mí me costó remar y a ellos también. Fueron muy lentos para discernir la tormenta que venía atrás. Pero al final, cuando ya esa barca llegó a ¿cómo se llama? A la lareda verde, ahí él escapa por tu vida. Entonces yo entendí algo, hermano, de que yo como pastor no me tengo que cargar con la gente pasiva, que yo tengo que correr y abrir mi boca si las tinieblas me quieren cubrir, pero yo no voy a dejar que me cubran. Y yo espero que usted también no deje que las tinieblas lo cubran. Y no seamos pasivos, hermano. No seamos pasivos, porque usted no sabe la próxima tormenta que puede venir atrás. Porque Dios no muestra para entretener, Dios muestra para advertir. Ahora yo entendí por qué ese pastor empezó a decir: iglesia, abre tu boca. El siguiente día que estuvimos ahí, en lo que se estaba ministrando liberación, un brujo en la parte de atrás de esa campaña estaba haciendo brujerías. Y el hombre de Dios estaba ministrando la palabra, pero de repente en lo que estaba ministrando la palabra, el Espíritu Santo le dijo: hay un brujo que está haciendo magia para detener la campaña. ¿Y sabe lo que hizo? Se dio la vuelta y dijo: brujo, tu trabajo se destruye. Ahora abrió su boca el hombre de Dios. ¿Cuánto me entienden? Aquí, cuando esté pasando algo, hay que abrir el qué. Hay que abrir la boca, porque la boca trae el avivamiento, y el avivamiento hace que la tiniebla se vaya. ¿Cuánto me entienden? Hermano, yo espero que el Señor haya hablado a nuestras vidas. El tema del avivamiento lo voy a seguir predicando, porque yo solamente hablé del avivamiento, pero me falta hablar de lo que detiene realmente un avivamiento. Porque mire, hermano, la palabra avivamiento todo el mundo la escucha. El avivamiento todo el mundo lo puede experimentar. Y el avivamiento no solamente es para que lo sientas, sino para que permanezca cuando venga. ¿Por qué cree que Pablo le dijo a Timoteo: aviva, aviva? Nosotros podemos estar recibiendo avivamiento como iglesia, pero una vez recibido, nos piden que avivemos aquello que ya comenzó en nosotros. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Y voy a pedirle a todo aquel, todo valiente, que pase al altar si quiere un avivamiento. Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida.
en Casa Templo Familiar Cristiano Man. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.